Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. ¿Qué son las políticas públicas? Pues las políticas públicas no son otra cosa más que acciones que emanan del gobierno como resultado de los acuerdos establecidos con los actores involucrados en los procesos educativos, que tienen la finalidad de atender los temas y problemas en la educación, considerados como de interés general para la sociedad, y se expresan en el discurso de los sujetos, documentos oficiales de la administración pública y en los ajustes al marco normativo. En general, se busca mejorar la calidad del servicio educativo. Esas son las políticas públicas, digámoslo así, en términos más resumidos, pues tiene que ver con aquellas acciones que lleva a cabo el gobierno, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para poder atender problemas comunes que fueron el resultado de lo que mencionaban los actores. O sea, los actores mencionan lo que ellos consideran que se tiene que mejorar en educación, que se convierte en un interés para ellos, por ejemplo, para los profesores, para el sindicato, para los alumnos, para los padres de familia, para los empresarios, para el resto de la sociedad, como las asociaciones civiles. Todos ellos están interesados en algo, en la educación. ¿Sí? Basta recordar muchos ejemplos que hemos tenido incluso recientemente, por ejemplo, los libros de texto gratuito, ¿no? Sucede algo y todos alzan la voz para dar su opinión. Pues las políticas públicas son eso, o sea, es tomar en cuenta la voz, la experiencia de los actores educativos que viven la realidad en las escuelas y a partir de ello ir estableciendo acciones desde el gobierno para poder darles cabida dentro de lo que tiene que ver con la formalidad de la educación en el sistema educativo nacional, ¿no? Y esas políticas uno las puede evidenciar en muchas cosas. Primero que ello en el discurso, ¿sí? En el discurso de los mismos políticos, en el discurso de los mismos actores, en los documentos oficiales de una administración, por ejemplo, en el artículo tercero constitucional, se deja entrever la intencionalidad de una política educativa. ¿En qué más se puede observar? En la Ley General de Educación y en el resto de las normas y reglas que rigen la educación en el país, ¿sí? Ahí se logran ver. Y pues todo esto lo que busca es mejorar la calidad del servicio educativo, pero siempre acompañado de los actores. Decimos, como lo decíamos anteriormente, ¿no? O sea, el gobierno en sí, las personas que llegan al gobierno son puestas por el voto ciudadano, porque el pueblo así lo decidió. Pero el gobierno por sí solo no puede creer que lo que es un problema en educación y que tiene que ser atendido desde una política educativa en específico, lo es para el resto de los actores educativos. Tiene que tomar en cuenta en ese proceso de construcción la voz y experiencia de ellos para ser un poco más pertinente con lo que se pretende atender en un sistema educativo nacional. Ahora bien, como lo decía en esta última parte, las políticas educativas son acciones, pero que tienen lugar en un sistema educativo, ¿sí? No se puede pensar en construir políticas educativas solamente eh, en el vacío, ¿no? Por supuesto que estas tienen que atender lo que se ha establecido como un sistema articulado que tiene actores, que tiene procesos académicos y administrativos, que tiene procesos de gestión, que tiene niveles, que tiene un currículum, que tiene infraestructura, ¿sí? Una serie de componentes que en su totalidad tienen que ser regulados, ¿no? Y tienen que ser atendidos a partir de dichas políticas que han sido construidas socialmente por todos. Aquí aparecen algunos de los actores educativos involucrados en el sistema nacional. Todos tienen cierta participación, nadie se queda fuera. De entrada vemos el sector público, o sea, lo que tiene que ver con los funcionarios, en los poderes, a nivel federal, a nivel estatal y municipal. Y los actores en particular, como los alumnos, docentes, directivos, ¿sí? Entre otros. Todos ellos, todos los actores que aparecen en esta lámina, todos entran dentro del proceso de construcción social de las políticas públicas para educación. No solamente el gobierno, todos en realidad. Todos ejercen presión, como lo dije hace un momento, todos son fuerzas que se ven envueltas
en las decisiones que van marcando las pautas del destino de la educación de un país como el caso nuestro. Por lo tanto, tenemos que establecer una relación entre política, reformas y gobierno, ¿no? Las políticas, repetimos esta parte, son las acciones que atienden un asunto de interés público en la educación y que son comandadas por el gobierno. ¿Quién es el gobierno? El encargado, como dice ahí, de conducir el ciclo de las políticas públicas, o sea, el proceso de elaboración e implementación de las políticas junto con los demás actores. Es el que viene tomando las últimas decisiones. Y la reforma se refiere a los cambios en el marco jurídico. Es decir, una política no tiene sentido si es que no se busca colocar de manera legal en el marco jurídico de un país. Ninguna política se puede establecer como tal si no tiene una relación directa con el marco jurídico. No es permitible, caería en cosas ilegales. Tiene que haber una relación directa entre lo que quiere el gobierno, lo que quieren los actores, expresado en políticas, pero para que se puedan implementar no hay que romper con lo que ya se ha establecido históricamente, generación tras generación, en la legislación educativa. ¿Sí? Lo que tiene que ver con el artículo 3º, Ley General de Educación, entre otros. O sea, no se puede perder de lado que ya se ha hecho algo. Simplemente es buscar cambios en el marco jurídico de nuestro país para poder colocar, o sea, para que tengan sentido las políticas. De ahí que podamos dar algunos ejemplos, ¿no? Cuando llega un presidente de la República, él trae su propia política educativa, él trata de convocar a los actores para diseñar e implementar políticas que puedan resolver los problemas que ellos pretenden decir que lo son, ¿no? En su realidad. Pero estas no son posibles si no logra la modificación en la normatividad. Ese es el detalle, ¿no? Y nos hemos encontrado con que a veces algunos presidentes quieren hacer modificaciones, pero como no tienen mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, pues algunas políticas en educación no logran el cometido del presidente y se supone de algunos actores que lo han querido así. Entonces se necesita de los dos, se necesita que estén las políticas, pero que estén articuladas con la normativa, que se puedan llevar a cabo reformas. Y después hay una relación entre política y programa. La política es la intencionalidad, las acciones, los objetivos, las metas en general, y el programa está relacionado con el financiamiento. Todos los programas que existen en educación tienen que ver con una política educativa. No hay programa que esté fuera de las políticas educativas, porque es la única manera en que pueden operar los programas. Bien. En el caso de México, en los últimos sexenios, se ha notado que las políticas educativas giran sobre todo en 4 focos de intervención. ¿Sí? El primero de ellos es el currículum y el modelo de gestión. Esto es los contenidos en educación para cada uno de los niveles. Ahí se contestan las preguntas de qué enseñar, cómo enseñar, dónde y cuándo enseñar. ¿Sí? Las preguntas curriculares. Los materiales didácticos, definitivamente, todo lo que tiene que ver con las tecnologías también, incluso los libros de texto gratuito, que también han sufrido modificaciones como parte de la política y reforma educativa, los modelos de gestión institucional, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la manera en que se llevan a cabo las dinámicas entre los actores. Otro foco de atención o de intervención de las políticas en nuestro país se encuentra en la infraestructura, el equipamiento de las escuelas, en los docentes, desde luego, ¿no? Lo que tiene que ver con el ingreso, la permanencia, la promoción, la capacitación, y no puede quedar a un lado la equidad educativa. O sea, tratar de ampliar las oportunidades de acceso, de tránsito y de permanencia de las personas en el sistema educativo nacional, atendiendo al derecho a la educación que marca el artículo 3º. Estos nada más lo traigo aquí porque son los cuatro focos de intervención de la política educativa donde han participado, retomando la definición de política, donde han participado todos los actores educativos, incluido el gobierno, ¿eh? Que el gobierno es el que tiene como que, no quisiera decir la última palabra, pero pues al tener poder y autoridad otorgada por el pueblo, pues sí le da esa atribución, ¿no? De tomar las últimas decisiones,
más importantes en educación. Desde luego, tienen que ser apegadas a lo que quieren los actores, porque si no, puede traer consecuencias, como manifestaciones, como paros laborales, entre otros. Ahora sí, ¿cómo es que se lleva a cabo el proceso de construcción de las políticas públicas? Bueno, pues este proceso de construcción de las políticas públicas tiene algunas etapas. El primero es la identificación y definición de problemas, también conocido como la agenda pública. El segundo es la formulación de políticas por parte del gobierno en compañía con los actores. La tercera es la adopción de las decisiones. Aquí sí ya solamente le corresponde al gobierno y en particular a unas personas o a unas cuantas personas dentro del gobierno. La cuarta etapa de este proceso de construcción de las políticas es la implementación, ¿sí? Donde se tiene que tener acceso rápido a los recursos económicos, humanos y tecnológicos, porque si no se tiene acceso a los recursos destinados, se corre el riesgo de que no se pueda llevar a cabo la intencionalidad de las políticas en las prácticas, ¿sí? Ya no va a ser lo mismo. Si tú no tienes recursos en el tiempo en que se requiere en la realidad de la aplicación, estás perdiendo en cuanto al logro de los objetivos de dichas políticas, ¿no? Y además que el ánimo de los actores cae y la percepción de ellos también, porque dicen, no, pues esa política no funciona. No es que no funcione, es que la asignación de los recursos a veces puede ser de manera tardía a lo que realmente requiere el proceso de la implementación, como se va dando en las escuelas, ¿no? En el sistema educativo nacional. Y por último, tenemos la evaluación, que es fundamental. De tal manera que esto debería de convertirse en un ciclo de reflexión o de retroalimentación, porque a final de cuentas, cuando uno llega a la evaluación de la política, del proceso de construcción, hay algunos aspectos que se pueden retomar para una vez más regresar a la agenda pública y modificar cosas que permitan asegurar el éxito de la nueva política. El primero de ellos, dentro de este proceso de construcción, es la identificación y definición de problemas, ¿no? Ya lo habíamos dicho, la agenda pública. ¿En qué consiste esta? Bueno, aquí los actores educativos, que ya lo habíamos dicho, profesores, alumnos, directivos, el mismo gobierno, empresarios, asociaciones civiles, entre otros, trabajan, pero no de manera aislada, ¿sí? Por eso se llama construcción. Trabajan de manera conjunta para identificar los problemas que pueden ser incorporados a la agenda pública y de esta manera ser considerados en términos de políticas educativas. O sea que todos empiezan a decir qué es lo que ellos quieren para la educación. Y aquí es muy importante tener cuidado en algunos aspectos, por ejemplo, los intereses. El maestro tiene ciertos intereses, ¿no? Que pueden ir desde lo laboral hasta el mejorar el trabajo en las escuelas y en el aula, con los aprendizajes. Los padres de familia también tienen sus propios intereses. Mientras ellos gasten lo menos posible en educación, mejor para ellos, pero también quieren calidad de la misma. Los directivos, pues lo que quieren son recursos, es su interés, ¿no? Tener recursos para poder operar en las escuelas, todo lo que se debe de hacer en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A lo que voy, las opiniones o los intereses que tengan los actores se debe de tomar con las pinzas, con las pincitas, ¿no? O sea, con ¿cómo lo podemos decir? Con las atenuantes de que siempre se va a buscar un beneficio para ellos mismos, ¿sí? Sí para la educación, pero también para ellos mismos. De tal manera que el gobierno debe de tener mucho cuidado cuando los actores educativos le dicen lo que es un problema y lo que necesitan para mejorar la educación. Esa ya es una tarea del gobierno, saber depurar ciertas iniciativas, opiniones de los mismos actores y retomar aquellas que realmente sean relevantes, no para lo individual, sino para el colectivo y para la educación en general, ¿sí? Esa es la distinción que tiene que hacer el gobierno. ¿Qué cosas me está diciendo que son problemas, pero porque en realidad es un interés muy en especial de los maestros, ¿sí? Que corresponde a beneficios de los maestros solamente? No, se trata como de ir encontrando las coincidencias para la mejora de la educación. Y eso es el trabajo de la agenda, es como ir colocando, ir anotando, ¿verdad? En el cuaderno, el gobierno, todo lo que le van diciendo e ir estableciendo como las prioridades
que puede atender a lo mejor de lo que le están diciendo. Y eso lo tiene que cruzar con su ideología, porque recordemos que en el caso de México somos una república, pero bajo un sistema partidario. Y por quien nosotros votamos pertenece a un partido político, desde luego, ¿no? Y trae una ideología, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, pero trae una ideología. Incluso el grupo que llega y que tiene autoridad y poder trae su propio interés. Entonces se cruza lo que quieren los actores con la ideología de quien ostentan el poder, ¿sí? Es decir, de las autoridades en el gobierno. Eso es un trabajo muy importante que tienen que hacer pues el mismo gobierno, ¿sí? Para poder atender realmente lo que son los problemas en la educación. ¿Cuáles son los retos de esta etapa de la agenda? Pues la manera en que el gobierno lleva a cabo las consultas, los foros o los espacios de socialización con los diferentes actores educativos. Esto lo hacen muy seguido. Seguramente ustedes recuerdan que cuando llega un candidato y se convierte en presidente, se convierte en gobernador, se convierte en presidente municipal, o un legislador o un senador, ¿qué es lo que hacen? Pues lo primero son foros, ¿no? De consulta ciudadana. Incluso hay algunos candidatos que lo hacen antes, para ya ir delineando, en dado caso, si ganan, las políticas que van a proponer al inicio de su gobierno. Entonces, es lo que hacen, o sea, pero ese es un reto muy importante, tratar de que en esas consultas, esos foros y esos espacios, realmente lo que digan los actores pueda ser considerado en la agenda. Porque lamentablemente lo que suele ocurrir es que se juntan personas, se juntan estudiantes, profesores, directivos para estas consultas, pero luego quienes dirigen las consultas, incluso las mismas autoridades ya electas, no lo toman en cuenta tal cual, ¿sí? Y se quedan solamente con la ideología o con lo que ellos conciben de lo que es la educación en nuestro país, ¿sí? Eso es un gran reto, saber articular las intenciones del gobierno con las demandas de los actores educativos en este tipo de consultas, foros o espacios de socialización. Otro reto es la capacidad del gobierno para dialogar. Hay muchas ocasiones en que el gobierno no sabe dialogar, ¿sí? Lo que hace el gobierno es incluso hacer para atrás a los actores e imponer lo que él quiere, como ideología o concepción de educación. Y no es así, o sea, aquí lo que estamos hablando, como en una república todos tenemos participación, pues los actores tienen que tener esos espacios, como las consultas y foros, pero también que el gobierno sepa dialogar con ellos para encontrar puntos de acuerdo, ¿no? Puntos en común sobre los problemas en educación, que luego se pueden convertir en una política. La racionalidad limitada del gobierno. Esto viene consigo. No pensar que todo lo que el gobierno considera como problema realmente lo es para todos los actores. Esa es la racionalidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones del gobierno siempre van a carecer de información. ¿Por qué van a carecer de información? Porque aunque sean autoridad, no conocen tal cual toda la diversidad del contexto nacional en materia educativa. Es muy difícil conocerlo en su totalidad. Es muy difícil recuperar todas las voces de los profesores, de los directivos, de los padres de familia en cada una de las regiones de nuestro país, que son muy diferentes. Por lo tanto, a eso se refiere el término de racionalidad limitada del gobierno. Tiene que tenerla en cuenta el gobierno cuando va a tomar decisiones sobre aquellas cosas que se pueden quedar en la agenda para que después sean políticas educativas. La segunda etapa de la construcción de las políticas es la formulación de las mismas. ¿Qué es lo que se hace aquí? Bueno, el gobierno revisa los problemas que se lograron identificar en la agenda, los valora en función de distintos factores, circunstancias y características del contexto, para entonces sí, formular posibles opciones de políticas educativas que serían viables en función de la dimensión del problema, los objetivos y los recursos que dispone la administración pública. Es una depuración, ¿sí? Si acá ya quedó en agenda todo lo que me dijeron, en esta etapa el gobierno se encarga de depurar lo que le están diciendo. ¿Y ahora sí que qué elementos va a utilizar para hacer la depuración? Estas que aparecen en la pantalla, ¿verdad? Factores, circunstancias, características del contexto. A lo mejor en una región le dicen sobre una política educativa, pero esa no tiene cabida en otro contexto, más que solo en ese. Entonces tiene que saber diferenciar las partes de las características del contexto en lo que le están diciendo como problema. Y además,
dimensionar el problema, porque hay ocasiones que el problema implica ir en contra de un grupo de actores educativos, como el sindicato, ¿sí? Como asociaciones civiles, como los empresarios, y ahí se puede meter en un gran problema o en una crisis importante la educación. Entonces hay que dimensionar de qué problema estamos hablando y si tiene afectaciones o no en otros actores educativos. A lo mejor beneficia a unos, pero a los otros no, y ahí te genera una crisis en el sistema educativo nacional. Los objetivos, obviamente, si se pueden cumplir los objetivos de una política que atienda el problema que me dijeron en la agenda. Los recursos, a lo mejor me están diciendo algo bien importante que se escuchó en la agenda, ¿sí? En los foros, pero resulta que pues, es un recurso que difícilmente se va a lograr para poder llevar a cabo, entonces se descarta, ¿no? Ah, pero sí se puede, bueno, se puede integrar en una política. Es la depuración, ¿no? Y se van formulando, se depuran y se formulan las políticas educativas. Aquí también intervienen los actores mucho, ¿eh? O sea, no solamente termina decidiendo el gobierno la formulación de políticas, sino que los actores ejercen presión de manera informal o formal. ¿Cuáles son los retos en esta parte? Pues realizar una adecuada revisión de las repercusiones de los problemas educativos señalados por los actores. ¿Sí? La otra, colocar los intereses públicos, esto es muy importante, colocar los intereses públicos expresados por los actores por encima de los intereses ideológicos o pretensiones de los partidos políticos al frente del gobierno. Es primero el interés público que me dicen los actores. Eso es lo primero, lo que hay que tener en cuenta al momento de formular las políticas. No tanto lo que yo quiera, sino primero lo que ellos plantean y luego busco una articulación, obviamente, con la ideología que plantea el partido o que plantea el grupo en el poder, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues fue elegido por la mayoría de la sociedad, el servidor público. Y el gobierno debe formular de manera adecuada alternativas de políticas públicas. Aquí sí, pudiéramos decir que esta etapa no culmina, pero sí va terminando con la redacción, la formulación de alternativas de políticas, de varias políticas a partir de lo que le dijeron en la agenda, que pueden ser viables. La tercera etapa es la adopción de la decisión. Aquí sí ya solamente son las personas del gobierno, las autoridades, y solamente algunas de ellas, las que empiezan a decir cuál se queda, finalmente, de las alternativas que había. ¿Sí? De todas las que formularon para los problemas que vieron viables que se pueden atender, ellos ya dicen, ahora sí que, como decimos coloquialmente, le dan el palomazo, ¿eh? De cuáles se van a ir quedando. Y se hace oficial. ¿Sí? Final de cuentas, se hace oficial. ¿Cómo se hace oficial? En el discurso. Ya, ahí ya van dando una justificación de lo que van estableciendo como políticas educativas. ¿En dónde más? En los documentos oficiales, como lo mencionaba a un inicio de la charla. Es decir, en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? En el Plan Nacional de Desarrollo hay un apartado de educación y ahí ya se va viendo cuál va a ser las políticas educativas en nuestro país. ¿En qué otros documentos? En el Programa Sectorial de Educación, que es de los más importantes. El Programa Sectorial de Educación y después en el marco normativo, ¿no? Con los ajustes a lo que tiene que ver con las reformas, los cambios en las reformas al marco jurídico. ¿Cuáles son los retos? Que las autoridades deben de tomar en cuenta la responsabilidad que tienen como representantes públicos para velar por los intereses de los actores al momento de decidir las políticas en educación. Llevar a cabo negociaciones con los actores educativos también es muy interesante. Realizar acuerdos con los representantes de los partidos políticos. Esto lo digo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Porque si una política ya se queda, o sea, si un presidente dice, estas son las políticas que yo voy a dejar, y que emanan en parte de lo que me pidieron los actores en la agenda. Pero no se concretan ahí. Se tiene que gestionar con el resto de los partidos políticos y sus representantes, ¿sí? Que también están en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Eso es lo importante, la negociación, ¿no? Buscar acuerdos. Y luego viene la implementación. La implementación en este proceso de construcción de políticas educativas es la materialización de las políticas. Finalmente, ya son negociadas, ya hay acuerdos y ya se implementan. ¿Sí? Ya están en la realidad. Cuando decimos la realidad, ¿qué estamos diciendo? O sea, que ya la están trabajando los actores educativos, los maestros, los estudiantes, ya se aterrizó en las escuelas, ¿sí? En cualquiera de sus niveles. ¿Se realiza qué? El proceso de gestión. Esto es muy interesante porque la implementación no tendría sentido
si es que no se gestiona la política. Una política no sirve de nada en el papel si es que no es gestionado por los profesores, por alumnos, por directivos, padres de familia, ¿sí? Y suena lógico porque son ellos en realidad los que determinan el logro de los objetivos y metas establecidas en una política, ¿no? Que se supone que atienden los problemas educativos que ellos mismos como actores en un momento determinado le sugirieron al gobierno, ¿sí? O sea, cuando se implementan, los que gestionan tuvieron que haber participado en las etapas anteriores del proceso de construcción de las políticas, ¿no? Y gestionan a partir de los recursos que tienen. Había un personaje muy importante como Pablo Latapizarre, ¿verdad?, que por ahí mencionaba, es que hay que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Y es cierto, ¿no? En una realidad, en un contexto que vivimos educativo de nuestro país, los actores gestionan como pueden, con los recursos económicos, a veces poniendo de su bolsa, como los maestros. Obviamente el capital humano y las tecnologías que se tengan en las escuelas rurales, urbanas, gestionan como pueden las políticas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo tienen que hacer. Forma parte del sistema educativo nacional. Es una dinámica que hemos aceptado como tal en esta república. ¿Cuáles son los retos? Se requiere de una adecuada distribución de las actividades y responsabilidades para sacar adelante las políticas educativas de todos quienes las construyen. Asegurar el acceso oportuno de los recursos, o sea, tiene que llegar el recurso de manera oportuna a los tiempos y actividades que se van desarrollando como parte de la política. Si no, no va a funcionar, ¿sí? Y ese es un gran problema que tienen actualmente las políticas, que a veces el dinero se retarda por cuestiones administrativas o burocráticas, cuando los maestros ya están trabajando cosas de la política, pero pues no hay con qué seguir, no hay el recurso, ¿sí? Entonces el maestro ahí se les va ingeniando, pero no es lo mismo, porque eso va generando una percepción que después lo veremos en la última etapa en términos de evaluación de las políticas, una percepción negativa del funcionamiento de la misma. El gobierno tiene que dejar que los actores educativos participen de manera permanente en el desarrollo de la política. No pueden colocar barreras para que participen maestros o el resto de actores. Siempre tienen que tener, ahora sí que la puerta abierta de la oficina para escucharlos. Obviamente por los mecanismos formales, ¿verdad? El gobierno tiene que dejar a los actores, bueno, eso ya lo mencionamos, ¿no?, que participen permanentemente. Se requiere que el gobierno establezca estrategias de comunicación efectiva, ¿sí?, con los involucrados para tener éxito. Establecer estrategias para recabar información. Esto también es muy importante porque en ocasiones la implementación de la política va en la realidad y muchas veces el gobierno o los encargados de darle un seguimiento a la política se pierden, ¿sí? Y no, en la implementación tienen que establecer estrategias para recabar información y tomar decisiones durante el proceso de la ejecución de la política. No es hasta el final, es en el proceso, porque solamente con la información se pueden ir atendiendo aquellas problemáticas que van surgiendo con los actores y las prácticas relacionadas con los objetivos de las políticas. Bueno, la última etapa, la evaluación. Esta es un proceso que realizan todos los actores educativos y consiste en comparar los resultados con los objetivos de las políticas, ¿sí? Eh, Emiten un juicio de valor. Es lo que decíamos. Un maestro va a ver una política y programas en su escuela y va a decir, no, pues esta política y estos programas pues no sirven, ¿sí? Y esa percepción puede tener múltiples factores. Uno de ellos, tal vez, que el recurso no llegó de manera oportuna, ¿sí? ¿O cuál otro? Que no recibieron la capacitación que tendrían que haber recibido para que la política pudiera salir a flote. Cosas de ese tipo generan percepciones en los actores que determinan, obviamente, el éxito de la misma. También se puede considerar los juicios de valor de las instancias gubernamentales. O sea, hay percepciones de los actores, pero también hay percepciones en términos de evaluación del gobierno. Por ejemplo, Mejoredu, ¿no?, que aunque se supone que es una instancia autónoma, pues siempre ha estado un tanto ligada a la estructura gubernamental, ¿sí? O sea, tan autónoma, pues no lo es, ¿sí? Entonces, ellos, a través de toda una metodología de evaluación con base en indicadores, pues van estableciendo resultados sobre las políticas educativas, ¿sí? Digo, en realidad, la verdad
de estos dos tipos de evaluaciones, la que llevan a cabo los actores y la que llevan a cabo Mejor Edu, me parece que de las más significativas pudiera ser la de los actores, porque a final de cuentas son ellos los que viven la realidad en las escuelas. Ellos te van diciendo si una política y programas van funcionando o no. Y lo de Mejor Edu, pues hasta uno podría tener ahora sí que podría dudar en ciertos momentos de los resultados que ofrece, ¿no? No quiere decir que no sean buenos, desde luego te brindan un panorama, pero puede tener esa duda, ¿no? De si realmente lo que se dice es la verdad de lo que sucede con los actores en las escuelas. Bien. Los retos de esta etapa de la evaluación: lograr que la evaluación de las políticas sea una actividad social y participativa. Todos tienen que participar en la evaluación para mejorar. Priorizar una evaluación crítica y transformadora. No porque un profesor critique una política quiere decir que está en contra del éxito de esa política. Simplemente es mencionar lo que se está viviendo, sus experiencias, los aprendizajes que ha tenido en interacción con los objetivos de la política. Promover una cultura de la evaluación, ¿sí? No olvidar esta parte, porque en la medida en que se incorporen patrones significativos a la cultura en términos de evaluación, pues solamente de esta manera podemos generar procesos de retroalimentación. La retroalimentación es muy importante en la evaluación, pero no se llega tan rápido. Tenemos que ir colocando ciertos patrones en la cultura, ¿sí?, de las escuelas principalmente, para poder avanzar en el ciclo o en las etapas de las políticas educativas. Conclusión: el proceso de construcción social de la política educativa es complejo, como lo acabamos de platicar, ¿no? Porque se requiere de la voluntad, negociación e interés de los actores educativos, principalmente del gobierno, porque en la República es uno de los que toma las principales decisiones, porque es un representante de todos, por materializar la atención a los problemas educativos comunes en políticas viables, que sean gestionadas en conjunto por las personas con la intención de lograr los objetivos establecidos en dichas acciones gubernamentales. Es complejo el hecho de construir las políticas educativas, pero no imposible. A veces los imposibles o los obstáculos los van colocando los mismos actores. Por eso es que se menciona en la lámina que tiene que haber una voluntad de todos, tiene que haber negociaciones, tiene que haber intereses, porque si no hay estos tres elementos en esa interacción por las políticas, pues difícilmente se pueden establecer acciones gubernamentales que realmente generen cambios significativos en la realidad educativa, ¿sí? La dificultad de que las políticas lleguen al aula. Esto es otra cosa sumamente importante. Aquí se le llega a conocer como el teléfono descompuesto. Se generan las políticas, pero ya cuando se implementan, a veces los profesores dicen: ¿a poco esto que estoy haciendo tiene un impacto en la política tal? Ah, ni sabía. O sea, puede estar en los documentos, lo pueden decir las autoridades, pero si los servidores públicos, como los maestros y los directivos, no tienen conocimiento o no encuentran la relación entre lo que hacen con las políticas, se pierde la intención de la misma, ¿sí? Se pierde el objetivo, se pierden las metas y todo queda en un mero documento, en un mero discurso. Por eso es muy importante que se aterricen las políticas en el aula. Y por último, mencionar que los retos deben ser abordados por los actores educativos. Todos tienen que abordar estos retos que hemos mencionado en cada una de las etapas del proceso de construcción de políticas, y no solo por el gobierno, para la mejora continua de la calidad educativa. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.